Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pegaterra. Estamos aquí con el Raptor y ahora toca los últimos pasos de la preparación. Ya sabéis que estamos colocando los accesorios más top del mercado en nuestro coche y, como no, esta vez que tocan neumáticos, estos no pueden ser menos. Y estamos hiper contentos de que Yokohama, una marca de prestigio con los mejores compuestos, haya pensado en nosotros para hacer esta colaboración. En este vídeo os queremos enseñar, por supuesto, cómo los montamos, explicaros un poquito las peculiaridades de este neumático, de este modelo en concreto, y también quiero que veáis cómo lo probamos y lo testeamos, porque nos ha encantado. Espero que disfrutéis del vídeo, acompañarnos, que vamos a montarlos lo primero. Venga, vamos a montar neumáticos de 35 pulgadas en el Raptor. Vale, ya lo tenemos aquí dentro, estamos en Pneumatics San Celoni. Y nada, vamos a ver si con los separadores de 2,5 centímetros conseguimos evitar que toque el neumático con la mangueta, que es lo que pasa en el Raptor. Y si al girar el neumático toca con los pasos de rueda. Venga, acompañarme y vemos cómo queda, porque va a quedar brutal. Bueno, toca hacer el ajuste último, que es modificar el avance de los neumáticos delanteros, del eje delantero, modificar el avance y llevarlos un poquito más adelante, porque si no toca con el guardabarros, sobre todo cuando giras bastante y el neumático se mete para adentro. Ya está, ya están. Ya hemos ajustado el avance de los neumáticos, ya lo habéis visto. Es girar esas excéntricas, y entonces lo que es el trapecio avanza un poquito hacia adelante porque trabaja de otra manera, más angulado. Entonces la rueda del neumático se viene más adelante. Ahora toca alinear, porque ahora la alineación se ha ido toda a freír, y ahora toca alinear y alinear caídas y tal, para que no desgaste los neumáticos de forma incorrecta. Con este ajuste se ha ganado un buen trozo, ¿eh? Lo han probado ahora, han hecho unos pequeños ajustes. Esto es como ajustar un reloj. Venga, pues ya los tenemos aquí montados. Explicaros un poquito por qué hemos escogido un neumático tan radical. Al final esto es un Geolandar G005, es un neumático Extreme Mud Terrain, así que es muy off-road. Quien nos conozca un poquito sabrá que nos gusta la marcha, así que no queríamos un neumático diferente. Cada vez es más fácil ver neumáticos hiperradicales en los coches, porque los compuestos han mejorado un montón, ya no son tan ruidosos, y el agarre y la durabilidad son bastante buenas, así que son neumáticos que se pueden escoger con facilidad. En nuestro caso hemos escogido los Yokohama Geolandar G005, que son los Extreme Mud Terrain. Como podéis ver, tienen un gap, una distancia entre tacos súper bestia, te caben 2 dedos. El diseño está inspirado como en la forma natural de las rocas, ¿vale? Esto es lo que comentaba Yokohama al hacer este diseño de este tipo de taco. Tienen unos flancos hiper reforzados. Nuestro viaje de Portugal nos cargamos 2 neumáticos de General Grabber por culpa de las lesiones laterales del neumático. Espero que con un neumático de este tipo, con estos refuerzos laterales, no nos ocurra con tanta facilidad y podamos ir desinflados con más garantías. Otra característica que tiene este
este neumático son las laminillas. Es un dibujo que tiene intermedio en cada taco para desalojar mejor el agua y conseguir mejor agarre en zonas más húmedas, con hielo, con nieve. Con el tipo de viaje que hacemos nos podemos encontrar todo tipo de terrenos y la verdad que tenemos que desinflar muchas veces los neumáticos y necesitamos un neumático que pueda trabajar bastante desinflado de forma correcta con todo el sobrepeso que llevamos. Como os comentaba antes, en Portugal tuvimos un problema porque había que ir por arena suelta y resulta que, bueno, pues que bajabas presiones y los neumáticos los acababas dañando, ¿no? Este neumático tiene una triple capa de protección de nylon, tiene una estructura súper resistente, el labio protege la llanta y podemos trabajar a bajas presiones sin tener problemas de llantazos o hacerle una hernia en la estructura, como nos ha pasado anteriormente con otros modelos de neumáticos. Súper importante el detalle de qué ganamos de altura libre al suelo, ¿no? Por supuesto, si haces números está claro. Teníamos neumáticos de 33 pulgadas, pasamos a 35, hay una diferencia de 5,08 centímetros, o sea, 2 pulgadas. Que si lo medimos con los neumáticos desmontados, es exactamente esos 5 centímetros de los que hablamos, ¿vale? Si lo dividimos en 2 porque el eje está justo en el centro, ganamos 2,5 centímetros de espacio libre al suelo. Os enseño qué distancia queda al suelo. Venga, pues os voy a enseñar qué distancia libre tenemos al suelo, ¿vale? Y estamos hablando de que tenemos 28 centímetros en la parte baja del diferencial trasero. ¿Qué os parece? Venga, ahora vamos a ir a probar los neumáticos. Nos ha salido el sol y vamos a aprovechar para dar gas por aquí, por esta zona, y que veáis cómo trabajan estos neumáticos, incluso a presiones muy elevadas. Estamos a 2,5 kilos y de ahí no lo vamos a mover. Y vamos a hacer una vuelta, vamos a probar el agarre en tracción 2, tracción total, en cortas, tal, y quiero que veáis cómo el neumático se coge al terreno. Es algo espectacular. Pues venga, no os hable más y vamos a probarlo. Venga, ¿os venís con nosotros? Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad que lo hemos disfrutado un montón. Esta prueba que hemos hecho en un terreno ideal para este neumático, que es este terreno húmedo con un poquito de barro y tal que se desgrana, nos ha sorprendido muchísimo que con presiones muy altas de 2,5 kilos podamos subir trialeras como la que hemos hecho, que con un neumático ATE la verdad que nos haría sudar bastante. Y sin tocar presiones ya te puedo decir que con un neumático ATE sería muy difícil subir por ahí. Así que nada, estamos muy sorprendidos, muy contentos. Solo queda probarlo en asfalto, en nieve, en hielo, terrenos áridos y nada, os los iremos enseñando todo esto. Nos gustaría que nos siguieras para compartir este contenido con vosotros y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros haciéndolo. Así que solo deciros que nos vemos en el próximo vídeo.